Ya. Chiquillos, vamos a continuar la clase de digestivo, la primera clase de digestivo, que quedó pendiente, quedó más de la mitad pendiente. Entonces, vamos a ver esto y el próximo jueves terminamos con la parte de digestivo y con eso ya terminamos la segunda unidad y pasamos a la tercera unidad, que es de cardiovascular y después respiratorio y lo último que es renal. ¿Ya? Sé que no queda nada. No, esto entra en el control que van a tener la próxima semana del laboratorio. ¿Sí? Parte de digestivo. Entonces, en el control de la próxima semana del laboratorio les entra lo de hormonas, ¿sí? Y les entra parte de digestivo y les entra el paper de la regulación del hambre, del apetito. ¿Ya? Bueno, acá les presento básicamente una glándula que básicamente es una glándula considerada endocrina y exocrina, que es el páncreas. Entonces, recuerden que el páncreas tiene una parte que es endocrina, ya que está constituida básicamente por los islotes Langerhans o los islotes pancreáticos, que tiene distintas células, ¿ya? Las células alfa, las células beta y las células D. Entonces, ustedes saben que las células alfa son las que liberan principalmente glucagón, las células beta son las que liberan insulina, las células delta son las que liberan un polipéptido, se llama polipéptido pancreático, y la función exocrina que tiene el páncreas, ¿ya? Es la de promover principalmente la liberación de bicarbonato, ¿sí? Y de enzimas que van a favorecer el proceso de digestión de los alimentos, ¿sí? Entonces, esa es la función exocrina que básicamente tiene el páncreas. Bueno, y tenemos principalmente el duodeno, que es la porción más superior, ¿ya?, del aparato digestivo inferior y que básicamente se encarga de la absorción de los nutrientes, ¿no es cierto?, a nivel intestinal. ¿Sí? Hola, buenos días. Entonces, yo les comentaba que básicamente el páncreas, en su función exocrina, va a tener la particularidad de secretar principalmente el jugo pancreático. Entonces, el jugo pancreático está constituido principalmente por cationes como sodio, potasio, calcio, magnesio, y que le aportan un pH básico, ¿sí?, hacia el sistema digestivo o hacia el estómago. ¿Por qué básicamente el páncreas exocrino le aporta este pH que es básico? Bueno, porque el pH del estómago es un pH que es extremadamente ácido. Por lo tanto, para poder tamponar el bolo alimenticio, el páncreas exocrino empieza a liberar cada uno de estos cationes. Por otra parte, fíjense que también el páncreas exocrino libera aniones, como por ejemplo el bicarbonato, cloro, algunos iones sulfato y algunos iones fosfato, que igual tienen esta capacidad, ¿no es cierto?, de poder tamponar el bolo alimenticio con que viene, ¿no es cierto?, este mismo bolo directamente desde el estómago. ¿Ya? Recuerden que el bicarbonato y todos estos aniones se depositan sobre el moco protector, ¿ya? Entonces, este moco protector básicamente lo que hace es tamponar el bolo alimenticio para que no dañe y para que no produzca ninguna injuria a nivel del aparato digestivo o a nivel de las células del aparato digestivo. Entonces, también, por ejemplo, vamos a tener enzimas digestivas que degradan algunos alimentos y otras proteínas u otros polipéptidos que van a favorecer el proceso de digestión y absorción de los alimentos. ¿Ya? Bueno, recordar que la parte endocrina está constituida por los islotes de Langerhans, ¿sí?, y que liberan insulina, glucagón y somatostatina. Bueno, entonces, la regulación pancreática, fíjense que está básicamente relacionada con la estimulación de unas células que se llaman células guía. Entonces, algunos aminoácidos como la fenilalanina, la metionina, el triptófano, algunos pequeños péptidos y algunos ácidos grasos
tiene la particularidad, fíjense, de estimular a las células I del páncreas. Y estas células I, fíjense qué es lo que secreta. Secreta una hormona que se llama colecistoquinina. ¿Ya? Por lo tanto, esta colecistoquinina más la liberación principalmente y la potencia de acetilcolina va a provocar que desde las células acinares básicamente disminuyan los niveles de inositol 3-fosfato y los niveles de calcio. Y eso permite que se liberen enzimas que van a favorecer el proceso de digestión de los alimentos. ¿Ya? Por otra parte, los niveles de protones, fíjense, los protones estimulan a unas células que se llaman células S. Estas células S secretan secretina, ¿no es cierto?, que es una hormona. Y esta hormona secretina, por la acción de la acetilcolina y por la acción de la colecistoquinina, van a estimular directamente a las células ductales para que esta célula ductal disminuya las concentraciones de AMPC cíclico y básicamente secrete sodio y secrete bicarbonato. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son todas las enzimas digestivas que participan en el proceso de digestión de los alimentos? Por ejemplo, las glándulas salivales liberan amilasa salival o lipasa salival. El activador principalmente de la secreción de esta glándula es el cloro, el sustrato es el almidón y obviamente la función catalítica que va a tener, por ejemplo, la amilasa salival o la lipasa salival es hidrolizar principalmente el almidón, ¿sí? Ahora, el estómago, fíjense que libera diferentes enzimas como las pepsinas, como la lipasa gástrica, ya que degradan principalmente ácidos grasos y glicerol, en el caso de la lipasa gástrica, y pepsinas, por ejemplo, en el caso de las proteínas. Entonces, aquí hay una degradación y un desdoblamiento principalmente de las proteínas por parte de la pepsina, ¿ya? Y del pepsinógeno, que es el precursor, ¿no es cierto?, de la pepsina. Por otra parte, miren, el páncreas exocrino va a liberar todas estas enzimas, por ejemplo, tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptiasa tipo A, lipasa pancreática, amilasa pancreática, desoxirribonucleasa, fosfolipasa A, y esta es la más importante de todas, porque básicamente el sustrato son los fosfolípidos y la función catalítica es de degradar, por ejemplo, ácidos grasos y lipofosfolípidos. Por ejemplo, también las quimiotripsinas. Las quimiotripsinas degradan, por ejemplo, los enlaces peptídicos de diferentes proteínas. Por lo tanto, muchas de estas acciones son acciones que son evidentemente catalíticas, ¿ya? Es decir, de rompimiento de moléculas que van a favorecer, ¿no es cierto?, la obtención de estos micronutrientes para que se puedan absorber a nivel intestinal. Porque recuerden que una de las funciones del sistema digestivo es convertir estos macronutrientes o nutrientes más grandes a micronutrientes o péptidos más pequeños para que estos sean absorbidos a nivel de la mucosa intestinal o a nivel del enterocito. ¿Ya? Bueno, en el caso, fíjense, de la mucosa intestinal tenemos diferentes enzimas que participan en el proceso de digestión de los alimentos. Mire, aquí tenemos una enzima que es la lactasa, ¿ya? La lactasa siempre en nosotros está de manera innata, ¿sí? Nosotros nacemos con una cierta cantidad de lactasa. Sin embargo, cuando dejamos de consumir, por ejemplo, leche, ¿ya?, de la dieta, fundamentalmente, y a medida que vamos envejeciendo, en algunas personas se va perdiendo esa capacidad de tener lactasa. Y por lo tanto, al no tener lactasa, básicamente no se va a degradar la lactosa y por ende, aquí en los individuos se va a producir un fenómeno que se llama intolerancia a la lactosa. ¿Ya? Por ejemplo, la lactasa, fíjense que degrada la lactosa y
la función catalítica es producir, por ejemplo, galactosa y glucosa. Cuando se produce la degradación de la lactosa, se transforma en galactosa y glucosa. Por ejemplo, las dispeptidasas ya degradan dipéptidos y básicamente esto produce dos aminoácidos distintos. Y en el caso, por ejemplo, de las células o de las enzimas de citoplasma, de células de la mucosa, estas pueden provocar, por ejemplo, peptidasas diversas y pueden degradar, por ejemplo, dipéptidos, tripéptidos o tetrapéptidos que van a liberar fundamentalmente aminoácidos libres a la circulación. Bueno, la secreción biliar principalmente es muy importante dentro del sistema digestivo porque ustedes saben que la bilis, ¿qué es lo que hace? La bilis emulsiona las grasas. Una persona, por ejemplo, que consume grasas, evidentemente va a tener mayor liberación de bilis, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han experimentado el proceso de emesis. ¿Qué significa emesis? Emesis es como la palabra correcta, ¿ya? El término coloquial es el vómito, ¿sí? Entonces, la emesis es el vómito. ¿Alguna vez usted ha vomitado bilis? La bilis tiene un sabor que es como medio amargo y que a simple vista es como medio verdoso, ¿sí? Entonces, ¿dónde se almacena principalmente la bilis? La bilis se almacena en la vesícula biliar. ¿Una persona puede vivir sin vesícula? Sí. Exacto. Una persona puede vivir sin vesícula, efectivamente, pero esa persona, claro, evidentemente, toda la bilis, básicamente que se almacena en condiciones normales, ¿ya? En la vesícula biliar, ahí se va a liberar completamente la bilis a nivel del intestino, porque resulta que básicamente el hígado metaboliza, entre otras cosas, ¿no es cierto?, los lípidos, el colesterol. Por lo tanto, aquí, cuando se metaboliza el colesterol, se van a liberar, fíjense, sales biliares. Estas sales biliares se transportan más específicamente con iones y con agua hacia la vesícula biliar. Entonces aquí, en la vesícula biliar, nosotros vamos a tener almacenamiento de bilis. Entonces cada vez que nosotros, por ejemplo, nos alimentamos, que comemos, la vesícula se contrae y libera bilis, ¿ya? Y por lo tanto esa bilis sirve para emulsionar, ¿no es cierto?, las grasas de los alimentos. Entonces esa bilis muchas veces se almacena en la vesícula biliar y desemboca principalmente a través del esfínter de Oddi en el duodeno, ¿sí? Entonces siempre la bilis se elimina después por las heces fecales y se elimina por la orina. Entonces la bilis le va a otorgar esta coloración a la orina que es media marrón, media oscura en algunas veces, y la bilis también va a otorgar esta coloración como más café oscura a las heces fecales. Se va a liberar ahí como estercobilina, ¿ya? Entonces, muchas veces la bilis que se libera al duodeno, ¿ya?, por la acción, fíjense, de la colecistoquinina, y que estimula a que el esfínter de Oddi se abra y así la bilis pueda ser liberada desde la vesícula biliar, desde el conducto biliar, hacia el conducto colédoco que va a desembocar acá a nivel del duodeno. Muchas veces esta bilis va a tener la capacidad también de reabsorberse, ¿ya? Y va a ir directamente desde el intestino delgado a la circulación portal hepática y así nuevamente básicamente la bilis se va a convertir en sales biliares, ¿ya? Entonces, fíjense que la composición de la bilis en el conducto hepático común, básicamente 97% de agua, 0,7% sales biliares, pigmentos biliares, 0,2%, colesterol, 0,06%, sales inorgánicas,
ácidos grasos, fosfatidilcolina, grasas y fosfatasa alcalina, que tiene una muy poca composición. Pero mayoritariamente la bilis está compuesta por agua y por sales biliares. Entonces, muchas veces estas sales biliares, cuando se dirigen específicamente a la vesícula biliar, estas sales biliares más el depósito de calcio se transforman en unas verdaderas rocas. Y esos son los famosos cálculos a la vesícula. ¿Ya? La persona que tiene cálculo a la vesícula es porque en definitiva tiene la vesícula biliar llena de cálculos. Y los cálculos se llaman litos. Y esos litos, por la misma acción que tiene la vesícula biliar de eliminar bilis, de repente pueden ser arrastrados estos litos y pueden quedar aquí en el esfínter de Oddi y provocar un cólico biliar. Ahí están los famosos ataques a la vesícula. Entonces muchas veces aquí estos litos o cálculos biliares pueden quedar en el conducto de la vesícula biliar, ¿ya? Provocar un fenómeno, por ejemplo aquí de inflamación de la vesícula biliar, que se llama colilitiasis, y en definitiva también estos cálculos pueden quedar aquí en el conducto colédoco y provocar más adelante una pancreatitis, así de grave. Así que si usted tiene, por ejemplo, cálculos a la vesícula, yo le aconsejo que se opere y se lo saque, ¿sabe? Porque más adelante a usted le puede dar una pancreatitis, ¿ya? O lisa y llanamente, ¿no es cierto?, un ataque de vesícula biliar. Y ese es un dolor que es insoportable, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el resumen de las secreciones gastrointestinales. Fíjense que la saliva, básicamente, ¿qué es lo que va a tener? Bicarbonato, va a tener alta concentración de potasio, es una solución hipotónica, ya está constituido por dos enzimas, alfa-amilasa y lipasa lingual. Factores que aumentan su secreción, bueno, el sistema parasimpático siempre va a provocar exceso de salivación. El sistema simpático va a provocar básicamente un mayor aumento también de la salivación, pero el parasimpático el que va a provocar siempre una mayor secreción. Factores que disminuyen la secreción, por ejemplo, de saliva, el sueño, la deshidratación y la atropina, ¿ya? Que es un medicamento, un fármaco. ¿Qué es lo que libera principalmente las células gástricas? Las células parietales liberan HCl. ¿Y qué es lo que liberan, por ejemplo, las células parietales? También factor intrínseco. Muy bien. Entonces, el factor intrínseco es esencial para que se absorba vitamina B12 a nivel intestinal, ¿ya? Entonces, ¿qué factores aumentan la secreción gástrica de HCl? Bueno, la gastrina, la acetilcolina y la histamina. Factores que disminuyen la secreción, por ejemplo, gástrica, bueno, en la concentración de protones en el estómago, el quimo en el duodeno, la somatostatina, la atropina, la cimetidina y el omeprazol. Es el famoso medicamento que utilizan, por ejemplo, las personas que tienen reflujo gastroesofágico o gastritis, ya por hipersecreción de ácido clorhídrico. Entonces, este fármaco, el omeprazol o el lansoprazol, o por ejemplo la ranitidina, son fármacos que son bloqueadores de la bomba de protones. Entonces, si bloqueamos la bomba de protones, básicamente vamos a tener un pH que no va a ser ácido, sino que va a ser más básico. ¿Es verdad que el lansoprazol es mejor que el omeprazol? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el lansoprazol es tener un efecto mucho más largo en el tiempo, tiene una vida media que es mucho más larga, a diferencia, por ejemplo, del omeprazol, que generalmente para tener el mismo efecto tendrían que tomar como 2 fármacos a la vez, ¿sí? Y tiene un efecto que es más potente el lansoprazol sobre la bomba de protones, o sea, hay un bloqueo que es mucho más intenso en ese sentido.
Bueno, la secreción pancreática, fíjense que aquí, características de la secreción, el páncreas libera pepsinógeno, factor intrínseco también, bicarbonato, alta concentración de bicarbonato y básicamente es un medio que es isotónico. Factores que aumentan la secreción pancreática, el parasimpático, la secretina, la colecistoquinina, la que potencia la acción de la secretina y también el sistema parasimpático, que libera principalmente la vesícula biliar. Bueno, libera bilis, ¿no es cierto? Y la bilis está constituida por sales biliares, por bilirruina, que le otorga esta coloración media marrón, ¿no es cierto?, a la orina. También libera estercobilina, que le otorga esta coloración, ¿no es cierto?, café a las heces fecales. Fosfolípidos también tiene y colesterol. Factores que aumentan la liberación de bilis. Por ejemplo, la colecistoquinina, que contrae, ¿no es cierto?, la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi para que pueda, ¿no es cierto?, la bilis movilizarse hacia el duodeno, y el sistema parasimpático. Y factores que disminuyen su secreción, bueno, la resección ileal, o sea, cuando quitamos parte del ilio. Una persona, por ejemplo, que tiene altos niveles de bilirruina, ¿cómo va a ser su orina? ¿Va a ser más clara o más oscura? Más oscura, exactamente. Y una persona, por ejemplo, que tiene que no tiene vesícula biliar, ¿cómo serían sus heces fecales? Menos color. ¿Cómo? Con menos color. Con menos color, exactamente. ¿Sí? Sería como más blanca, ¿sí? Como un color ocre. ¿Has visto de repente los recién nacidos que tienen unas heces fecales así como un color como amarillo ocre? Así, más o menos. ¿Ya? Bueno, y nos vamos al intestino. El intestino, ¿por qué es importante? Bueno, porque acá en el intestino básicamente tenemos diferentes porciones que van a absorber diferentes nutrientes. Por ejemplo, en el duodeno tenemos el máximo grado de absorción, ¿no es cierto?, de nutrientes. En el ilion, por ejemplo, tenemos la famosa absorción de vitaminas, ¿sí? Y en el yeyuno, principalmente, podemos tener absorción de otros nutrientes. Eso por parte del intestino delgado. Entonces, el intestino se divide en intestino delgado y en intestino grueso. Entonces, el intestino delgado está constituido por su porción más unida hacia el estómago, que es el duodeno. Luego tenemos el yeyuno, que es la porción media, y tenemos la porción más inferior, que es el ilion. Luego tenemos el intestino grueso, y acá tenemos principalmente el colon ascendente, luego tenemos el colon transverso y luego tenemos el colon descendente. ¿Ya? Bueno, la organización de la pared, por ejemplo, de los intestinos está constituida por diferentes capas. De hecho, tenemos la capa mucosa, ¿no es cierto? Y tenemos la capa muscular propia. Entonces, en la mucosa, fíjense que tenemos a las células epiteliales, ya que se llaman enterocitos. Tenemos principalmente también la membrana basal, tenemos la lámina propia, que es parte de la membrana basal, tenemos la muscular de la mucosa, que es básicamente musculatura lisa, tenemos la submucosa, que está constituida ahí por capilares, por vasos sanguíneos, tenemos la capa muscular circular, tenemos el plexo, que se llama plexo mientérico, que es una estructura nerviosa que básicamente lo que va a provocar es producir la motilidad intestinal, favorecer la motilidad intestinal. Tenemos el músculo longitudinal y también tenemos la capa más externa que se denomina mesotelio o serosa. Y obviamente tenemos la luz, ¿no es cierto?, intestinal. Es la capa más externa, es la capa que recubre principalmente, no, es que se llaman células mesoteliales.
se llama mesotelio? ¿Ya? Porque la capa serosa está constituida por las células mesoteliales. Entonces, aquí, por ejemplo, en el intestino tenemos una superficie, ¿ya?, que es digitiforme, que básicamente son las famosas vellosidades intestinales. Entonces, en estas vellosidades intestinales, ¿por qué se va a producir absorción? Ustedes se preguntan. Bueno, porque en la vellosidad intestinal nosotros tenemos aquí capilares sanguíneos. Entonces, en estas vellosidades intestinales nosotros vamos a tener una superficie que es netamente absortiva, ¿ya? Y los procesos de absorción, por ejemplo, de los nutrientes, están principalmente relacionados a los procesos de permeabilidad transcelular y permeabilidad, por ejemplo, paracelular. La permeabilidad transcelular ocurre en la parte, ¿no es cierto?, más apical y en la parte basal de la célula, y la permeabilidad paracelular ocurre principalmente entre dos células contiguas. Recordar que el enterocito, sí, porque de repente no lo han visto en histología o en morfología, acá tenemos el enterocito, las células del enterocito, las células intestinales. Entonces, cada célula tiene una superficie que es basal, o sea que está en la parte más inferior de la célula, casi como cercano a la membrana basal, y tenemos una membrana apical, que es la que fundamentalmente va a estar relacionada a la superficie de absorción de estos micronutrientes. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos enterocitos está unido por uniones estrechas, comunicantes, ¿ya?, como las famosas gap junction. ¿Qué hormonas tenemos en el tubo digestivo? Principalmente a nivel del duodeno, yeyuno, ilion y colon. Por ejemplo, tenemos la gastrina. ¿La gastrina dónde se encuentra? La gastrina se encuentra en el antro del estómago, en el duodeno y en el yeyuno. ¿Qué permite la gastrina? Liberación de pepsinógeno y bicarbonato. ¿Qué es el pepsinógeno? El pepsinógeno es un péptido, ¿ya?, que básicamente lo que hace es degradar una enzima, ¿no es cierto?, precursora de la pepsina, que degrada las proteínas. Por lo tanto, tiene una función muy importante. La colecistoquinina, ¿cuál es la función que tiene? Contracción de la vesícula biliar. Al contraerse la vesícula biliar, ¿qué es lo que se libera? Bilis, ¿ya? ¿Dónde actúa la colecistoquinina? Fíjense, actúa a nivel del duodeno, a nivel del yeyuno y a nivel del ilion. Muchas de estas hormonas, chiquillos, permiten la motilidad intestinal. ¿Qué significa motilidad intestinal? La motilidad es el movimiento del bolo alimenticio entre los distintos compartimentos que tenemos dentro del sistema digestivo, ¿no? Muchas veces la motilidad intestinal, ¿qué es lo que va a permitir aquí? Permite dos cosas. Una es que los micronutrientes lleguen a las partes importantes del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, y también permite movilizar aquello que no se ocupó, aquello que no se absorbió y aquello que no se necesita, lo moviliza hacia el intestino grueso para favorecer el proceso de defecación, ¿ya? La secretina, fíjense dónde actúa. La secretina actúa a nivel del duodeno, a nivel del yeyuno y a nivel del ilion. ¿Qué es lo que hace la secretina? Activa las secreciones pancreáticas del páncreas exocrino fundamentalmente y activa la liberación de pepsinógeno. ¿Qué es el GIP? El GIP es un péptido que se llama péptido insulinotrópico gástrico, ¿sí? Y el GIP, fíjense que actúa a nivel del duodeno y yeyuno, o sea, las dos porciones del intestino delgado. ¿Cuál es la función del GIP? Bueno, potenciar la secreción de insulina por parte del páncreas endocrino. Y la motilina, fíjense que como su nombre lo indica, ¿qué es lo que produce? Activa y estimula la motilidad intestinal y la secreción de pepsinógeno.
¿Y dónde actúa la motilina? Duodeno y yeyuno. ¿Se dan cuenta que en el colon no hay ninguna hormona que básicamente provoque motilidad? Bueno, eso es porque en el colon existen otro tipo de contracciones que están reguladas principalmente por el sistema nervioso, ¿ya? Por los plexos, ¿ya? Más adelante vamos a ver en qué consiste. Hormonas gastrointestinales. Fíjense, acá tenemos un resumen de todas las hormonas gastrointestinales: colecistoquinina, gastrina, secretina, el GIP, péptido insulinotrópico, el péptido I, péptidos derivados del glucagón. Acá tenemos el origen de cada uno de estos mediadores hormonales, el estímulo que libera, ¿no es cierto?, cada hormona, la vía de activación, si es endocrina, paracrina, las dianas, o sea, donde actúa principalmente cada hormona, y el efecto que básicamente va a tener cada una de estas hormonas, que ya lo hemos conversado. En el caso, por ejemplo, hay un péptido que se llama péptido I, que el origen principalmente es a nivel intestinal. El estímulo que libera la liberación de péptido I son los ácidos grasos, la glucosa y las proteínas hidrolizadas, o sea, las proteínas que se rompieron por por el pepsinógeno, ¿sí? Y por la pepsina. Las vías de activación, principalmente endocrina y paracrina. Las dianas son las células neuronales y del músculo liso, y el efecto que tiene el péptido I es inhibición del vaciado gástrico, aumento de la secreción pancreática, secreción ácida gástrica, aumento de la motilidad intestinal y del nivel de saciedad. De hecho, el paper que leyeron ustedes la semana antepasada, hablaba del péptido I, ¿sí? Que básicamente lo que hacía era aumentar los niveles de saciedad dentro de los individuos. Preguntas de comprensión. Entonces dice, usted se encuentra degustando un rico sándwich, lo cual estimula la fase gástrica de la digestión. ¿Se recuerdan cuántas fases teníamos? Una era la fase cefálica, la otra era la fase gástrica y la otra era la fase intestinal. Entonces, acá la fase gástrica está relacionada con la producción de diversas moléculas que van a favorecer el proceso de digestión de los alimentos. Por lo tanto, dice, usted se encuentra degustando un rico sándwich, lo cual estimula la fase gástrica de la digestión, generando más del 60% de la síntesis de ácido clorhídrico. ¿Qué célula es la que liberaba ácido clorhídrico? Parietal, exactamente. Dice, ¿cuál es el mecanismo regulatorio durante esta fase? Aminoácidos, célula parietal, célula G, producción de ácido clorhídrico. Las células G son las que liberan gastrina, ¿ya? Nervio vago, células parietales, gastrina, producción de HCl. Gusto, nervio vago, gastrina, célula parietal, producción de HCl. Olfato, nervio vago, gastrina, célula parietal, producción de HCl. Distensión gástrica, nervio vago, gastrina, célula parietal, producción de HCl. Dice fase gástrica. Si fuera fase cefálica, ¿cuál sería las dos alternativas? Porque recuerden que la fase cefálica se activa por la visión y se activa por el gusto. Por lo tanto, ahí descartamos al tiro la alternativa C y la alternativa D, de dedo. Yo creo que esto estaría al revés.
Porque fíjense bien, la E dice distensión. La distensión se produce cuando tenemos mucho alimento dentro del estómago, ¿ya? Pero para que exista el proceso de digestión de los alimentos, tenemos que tener primero la estimulación del nervio vago. Porque el nervio vago, recuerden que está relacionado con la estimulación parasimpática. Y la estimulación parasimpática va a provocar, ¿no es cierto?, este proceso de digestión de los alimentos. Va a favorecer el proceso de digestión de los alimentos. Por lo tanto, estaría como al revés. Sería primero nervio vago, después distensión, gastrina, célula parietal, producción de HCl. Por lo tanto, no es correcta la alternativa E. Nos quedan la B y la A. La B. La B de boca, exactamente. ¿Por qué no es la A? Bueno, porque la liberación de aminoácidos o los aminoácidos en sí no van a provocar estimulación de la célula parietal. Recuerden que el nervio vago básicamente estimula a la célula parietal por la liberación de acetilcolina. ¿Sí? Un individuo sufre una obstrucción del colédoco que le impide secretar sales biliares al intestino. ¿Por qué se puede obstruir el colédoco? El conducto colédoco. Recuerden que el conducto colédoco es el que fundamentalmente está a nivel intestinal y que favorece la liberación de bilis directamente hacia el intestino. ¿Sí? Por lo tanto, ¿por qué se puede obstruir el colédoco o el conducto biliar? Las vías biliares. ¿Cómo se llamaba? Lo que yo les dije que se producía, lo que se puede calcificar. Dentro de la vesícula. Dentro de la vesícula, los sales biliares más la liberación de calcio va a provocar de que se formen cálculos, los famosos litos. Incluso cuando no hay cálculos, es probable que muchos de nosotros tengamos barro biliar. Y ese barro biliar se deposita sobre el cuerpo de la vesícula. ¿Ya? Ese barro biliar, por la acción de los años y por la acción de los alimentos ricos en grasas, ese barro biliar se va convirtiendo en piedras. Y esas piedras se van calcificando, van creciendo y van obstruyendo los conductos biliares y el conducto colédoco. ¿Ya? Entonces dice, un individuo sufre una obstrucción del colédoco que le impide secretar sales biliares al intestino. Todas las sales biliares desembocan en el intestino delgado. ¿Sí? Indique qué sustrato verá afectada su absorción a nivel intestinal. Almidón, triptófano, fructosa, ácidos grasos, lactosa, Ácido graso. ácidos grasos, exactamente, ácidos grasos. Eso. Terminamos. Luego, entonces ya terminamos la primera parte de digestivo. Continuamos el día jueves, con eso terminamos digestivo. Y la próxima semana ya partimos con la unidad número 3, que son las clases de sangre, cardiovascular, respiratorio y la última parte renal, y con eso ya estaríamos listos. La parte renal no les entra la solemne número 3, les entra solamente como control número 3. ¿Ya? O sea, solamente en la solemne número 3 les entra cardiovascular y respiratorio. ¿Y qué entra el control? Renal. Solo renal. ¿Cuándo tenemos el de laboratorio. Yo que no.
Profe, ¿puede repetir la información? Sí, voy a repetir la información, chiquillos. Entonces, en el control de la próxima semana de laboratorio, se entra endocrino, digestivo y lo del paper, ¿ya? Que hay unas preguntitas del paper relacionadas a digestivo y endocrino, porque va de la mano. Y en la solemne número 3, ahí les entra solamente cardiovascular y respiratorio. Y en el control 3, o sea, en el control 2, perdón, de teórico, porque nos falta un control, ahí les entra renal. Y con eso ya estaríamos listos. ¿Sí? Y en la recuperativa, ahí les entra todo. ¿Sí? ¿Profe? Ah, y coloquémonos de acuerdo al tiro con la fecha de la revisión de la solemne. Entonces, me comentaban que ustedes mañana tienen como disponible. ¿A qué hora me dijo? A las 5:30. Ya. Porque necesitamos terminar lo digestivo. ¿Ya? Entonces, mañana a las 5:30 nos podemos juntar en el hall, nos tomamos una sala. ¿Ya? No.